Desde pequeña, me consideraba una persona afortunada. No por tener dinero o lujos, sino porque tenía a alguien a quien consideraba como una hermana del alma, Sofía. La conocí en la secundaria, cuando tenía apenas 13 años. Ella era nueva en la ciudad, tímida, reservada, con esos ojos grises que parecían siempre escondidos detrás de una cortina de tristeza. Tal vez por eso me acerqué. Tal vez porque la vi sola, necesitando a alguien. O tal vez, simplemente, porque así estaba escrito que nuestras vidas se entrelazaran. Desde ese día, fuimos inseparables. Hacíamos todo juntas. Nos sentábamos lado a lado en clase, estudiábamos para los exámenes, íbamos juntas a casa, compartíamos ropa, secretos, sueños y miedos. No había nada que yo no le contara. Nada. Sofía se convirtió en mi confidente, mi sombra, mi soporte emocional. Y yo era feliz creyendo que ese lazo era puro, real, incondicional. Mi familia la adoraba. Mis padres incluso bromeaban diciendo que tenían 2 hijas. En mi cumpleaños número 15, ella fue la que organizó todo a escondidas conmigo. En el de 18, me regaló un álbum con fotos nuestras, frases escritas a mano y pequeños recuerdos pegados en cada página. Yo lloré al verlo. Pensé que nadie jamás me conocía como ella. En la universidad, nos apoyamos mutuamente para entrar en carreras parecidas. Yo elegí arquitectura, siempre me gustó construir cosas, imaginar espacios. Ella eligió diseño gráfico, lo suyo era lo visual, lo estético, lo creativo. Íbamos a la misma facultad, y a veces hasta coincidíamos en proyectos conjuntos. Y cuando nos graduamos, decidimos mudarnos a departamentos separados, pero en el mismo edificio. Puertas frente a puertas. Literalmente. Era tan natural tenerla cerca, que no imaginaba mi vida sin ella. Había relaciones que iban y venían. Amigos que se alejaban. Pero Sofía era constante. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas. Muy pequeñas. Tan sutiles, que en aquel momento no les di importancia. Como cuando le conté que me habían ofrecido una beca en otro país, y me respondió con una sonrisa forzada y un «wow, qué suerte tienes». O como cuando le presentaba a alguien nuevo y siempre encontraba alguna manera de criticar, pero con frases disfrazadas de preocupación. «¿Estás segura que ese chico no te está usando?», me decía. «Oh, ten cuidado, a veces la gente se acerca por interés». Yo lo agradecía. Pensaba que me estaba cuidando. Ahora entiendo que eran grietas. Pequeñas fracturas en una fachada perfectamente construida. Pero yo no veía la fachada. Yo solo veía a mi mejor amiga. Los años pasaron, y comenzamos a construir nuestras vidas adultas. Trabajo, rutina, responsabilidades. Pero nunca nos alejamos. Cada sábado seguía siendo nuestro. Películas, vino, conversaciones largas hasta la madrugada. La amistad seguía ahí, firme, o eso creía. Hasta que conocí a Julián. Fue en una exposición de arte. Él estaba con su cámara, tomando fotos para un blog cultural. Me pidió una opinión sobre una pieza que yo también estaba mirando. Terminamos hablando 1 hora entera. Al final, me pidió mi número. Esa misma noche me escribió. Sofía fue la primera en saberlo. Y desde el primer momento, pareció genuinamente emocionada. Me dijo que me veía distinta. Que me brillaban los ojos. Que este chico se notaba diferente. Me animó a abrirme. Me decía, por fin alguien que está a tu altura. Recuerdo esas palabras. Exactamente así. Durante los siguientes meses, todo parecía un sueño. Julián era atento, divertido, paciente. Me escuchaba, me respetaba. Me hacía sentir segura. No como en relaciones anteriores, llenas de dudas e inseguridades. Con él todo fluía. Sofía también se llevaba muy bien con él. A veces, cuando teníamos reuniones en casa, ella se quedaba a conversar con nosotros, reía con sus chistes, incluso lo ayudaba a planear algunas sorpresas para mí. Me decía que Julián la llamaba a veces para pedirle consejos sobre cómo impresionarme. Que era un detalle bonito, ¿no?
Yo lo veía como una señal de confianza. Que mi mejor amiga y mi pareja se llevaran tan bien era ideal. Pero a veces, notaba ciertas cosas. Como cuando ella hablaba demasiado de él. O cuando le cocinaba su plato favorito sin que yo se lo hubiera contado. Me decía que Julián se lo había dicho. Que hablaban por WhatsApp de vez en cuando. Y aunque una parte de mí se sentía incómoda, otra parte confiaba. Confiaba tanto que silenciaba cualquier alarma interna. Fue un error. Uno que no entendí hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó a cambiar de forma sutil. Pequeños eventos, casi imperceptibles, que pasaban desapercibidos en la rutina, pero que hoy veo con absoluta claridad. Un lunes por la mañana, al llegar al trabajo, mi jefa me pidió hablar en privado. Entramos a su oficina, y su rostro era serio. Me mostró un correo enviado desde mi dirección corporativa, uno que contenía archivos internos, diseños confidenciales, enviados a una empresa rival. Un escándalo. Algo que jamás haría. Mi corazón se paralizó. Juré que no los había enviado, que no tenía idea de cómo había ocurrido. Me dijeron que estaban investigando, pero que, mientras tanto, quedaba suspendida. Salí de la oficina temblando. No sabía a quién recurrir. No quería alarmar a mis padres, así que fui directo al departamento de Sofía. Ella me recibió con una mirada preocupada, como si ya supiera algo. La abracé llorando, le conté todo. Me dijo que no me preocupara, que seguramente se trataba de un error técnico, que las empresas a veces actuaban por impulso. Me preparó té, me acompañó, incluso me ofreció revisar mis archivos personales para buscar inconsistencias. Esa noche, intenté hablar con Julián. Pero no respondió. Supuse que estaba ocupado. El martes fue peor. Desperté con docenas de correos bancarios. Mi cuenta había sido bloqueada por actividades sospechosas. Alguien había solicitado préstamos personales con mis datos. En 3 bancos diferentes. Me estaban acusando de fraude. Corrí al banco más cercano con todos mis documentos en mano. Me explicaron que la solicitud se había hecho desde una IP asociada a mi domicilio. El mismo edificio. Comencé a sentir que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No entendía qué pasaba. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla absurda. Intenté hablar con Sofía, pero no estaba en casa. Tampoco contestaba el celular. El miércoles, fui a buscar a Julián. Necesitaba verlo, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero al llegar a su departamento, la sorpresa me dejó sin aire. El casero me miró confundido y me dijo que Julián ya no vivía allí. Que se había mudado el sábado, con su novia. No puede ser, fue lo único que logré decir. Le pedí más detalles. Me dio una dirección. Con el corazón en la garganta, fui hasta allí. Era un complejo de departamentos nuevos, bastante alejados. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Golpeé la puerta con fuerza. Una mujer abrió. No era Sofía. Era la casera. Le pregunté si Julián vivía allí. Me dijo que sí, pero que no estaba. Entonces vi algo. En la mesa del comedor, detrás de ella, había un portarretrato. En la foto, Julián y Sofía. Sonriendo. Abrazados. Como si fueran pareja de toda la vida. No recuerdo cómo salí de allí. Ni cómo llegué a casa. Solo sé que esa noche, lloré hasta quedarme sin voz. La traición me golpeaba desde todos los ángulos. Julián, el hombre en quien confié. Sofía, mi amiga de toda la vida. Ambos, construyendo algo a mis espaldas. Y mientras tanto, yo estaba siendo destruida pieza por pieza. El jueves, un desconocido me abordó en la entrada del edificio. Me entregó una carta. Una demanda judicial. Por estafa. Uno de los bancos me estaba llevando a juicio. Decían que había manipulado documentos, que había usado identidades falsas. Tenían pruebas. Documentos firmados con mi nombre. Imágenes de mi firma digital.
Datos que solo alguien con acceso total a mi vida podría tener. Fue entonces cuando lo entendí. Todo. No fue un error. No fue un robo al azar. Alguien había planificado cada paso. Alguien que me conocía. Que sabía cómo mover las piezas. Corrí a casa. Encendí la computadora. Busqué todo lo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Rebusqué entre carpetas, archivos antiguos, correos eliminados. Y fue allí que lo encontré, un documento oculto en una carpeta escondida. Un diario. Titulado Reinicio. Lo abrí. Al principio, pensé que era mío. Tenía fechas que reconocía. Momentos que yo había vivido. Pero las palabras no eran mías. Eran de Sofía. Cada entrada era una mezcla de confesión y odio. Desde hacía años, ella llevaba ese registro. Comentaba lo que yo decía, lo que hacía. Cómo se sentía frente a mis logros. Hoy le dieron un ascenso. Claro que sí. A ella siempre le va bien, escribió una vez. Le presenté a Julián solo para ver si realmente lo conseguiría todo de nuevo. Y lo logró. Cada palabra era un cuchillo. En otra entrada, escribía, a veces quiero abrazarla fuerte, y al mismo tiempo, ver cómo se cae. Quiero ver su cara cuando entienda que no tiene nada. Que todo lo que tenía era prestado. Que no es especial. Que no es invencible. Y al final, una semana. Solo necesito una semana para que lo pierda todo. Para que sienta lo que yo sentí todos estos años. Y no voy a parar hasta lograrlo. El corazón me latía como un tambor desbocado mientras seguía leyendo. Era como mirar directamente a los ojos de una verdad que siempre estuvo frente a mí, disfrazada de cariño. Sofía no era mi amiga. Nunca lo fue. Era una sombra silenciosa, creciendo a mi lado, alimentándose de envidia, frustración y rabia contenida. Releí sus palabras una y otra vez. Ella había planeado todo, desde el hackeo de mi cuenta de trabajo hasta los préstamos falsos. Había estudiado mis contraseñas, instalado sin que yo supiera un programa espía en mi laptop, utilizado mis datos personales con precisión quirúrgica. ¿Y Julián? Julián era parte del plan desde el inicio. La carta final del diario decía, cuando todo acabe, desapareceré. No necesitaré verla derrumbarse con mis propios ojos. Lo sabré. Porque nadie se levanta después de perder todo en una semana. Una semana. Me quedaban solo 2 días antes de que el daño fuera irreversible. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Pero algo dentro de mí se encendió. Una chispa. Una necesidad profunda de no dejarme caer. De no darle la satisfacción. Guardé el archivo. Lo imprimí. Hice copias. Y con cada paso, mi mente se enfocaba en un solo objetivo, exponerla. El viernes, fui a la policía. Presenté una denuncia formal con todos los documentos. Al principio, me miraron con escepticismo. Hasta que vieron el diario. Las fechas, los detalles, las pruebas técnicas. Iniciaron un proceso de investigación urgente. Me dijeron que era un caso complejo, pero que lo tomarían en serio. Volví a casa y, por primera vez en días, dormí. Un sueño ligero, frágil, pero suficiente para recuperar algo de fuerza. El sábado, me despertó el sonido de golpes en la puerta. Era la policía. Me dijeron que habían encontrado rastros del software espía en mi laptop. Confirmaron que había sido instalado desde una red cercana, muy probablemente desde el departamento de enfrente, el de Sofía. No la encontraron allí. Había empacado todo durante la madrugada. Desaparecido. Como lo escribió en su diario. Como si hubiese previsto cada movimiento. Pero no todo estaba perdido. Julián no había escapado. La policía lo detuvo ese mismo día. En su celular encontraron conversaciones con Sofía, planes, audios, incluso videos donde se reían de mí. Me llamaron para identificar parte del contenido. Fue doloroso. Verlos juntos.
Escuchar a Julián imitar mi voz. A Sofía burlarse de mis sueños, de mi ingenuidad. Pero también fue el inicio de mi justicia. Con esas pruebas, el banco retiró su demanda. Mi empleo fue restituido mientras continuaba la investigación interna. Sofía seguía prófuga, pero la habían declarado oficialmente buscada por fraude, usurpación de identidad y asociación ilícita. Pasaron semanas. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Tuve que asistir a terapia. No por el daño económico, sino por la traición emocional. Me cuestioné todo. ¿Cuántas veces fui su cómplice sin saberlo? ¿Cuántas veces me reí con ella mientras ella afilaba el cuchillo? La pregunta más dolorosa era, ¿por qué? Un día, revisando una vieja caja con cartas, encontré una que Sofía me había escrito en la secundaria. Era un papel doblado con dibujos tontos, lleno de frases cursis. Pero al final decía algo que nunca noté en su momento. Gracias por siempre brillar. Aunque a veces me recuerdas cuánto yo no puedo hacerlo. Una frase dulce. Hasta que la volví a leer con otros ojos. Sofía me admiraba. Pero también me odiaba por eso. Me quería cerca, porque era la única forma de intentar apagarme. Hoy ya no sé dónde está. No sé si me espía desde otro perfil. Si me sigue desde lejos. Si me odia aún más por haber sobrevivido. Pero aprendí algo, no todas las personas que te abrazan te cuidan. No todos los amigos quieren verte crecer. A veces, el peor enemigo se disfraza de tu reflejo. De tu sombra. De tu risa más cercana. Y si estás escuchando esto, y pensaste en alguien mientras yo hablaba, tal vez deberías observar un poco más de cerca. Porque a mí me tomó 10 años, y una semana, darme cuenta de que vivía al lado de mi peor pesadilla. Si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, te invito a dejar tu comentario. ¿Alguna vez confiaste en alguien que terminó destruyéndote? Quiero leer tu experiencia. No olvides darle like al video, suscribirte al canal Historias que Marcan y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales que te dejarán pensando. Gracias por estar ahí. Y recuerda, a veces, la verdad más peligrosa, se esconde detrás de una sonrisa familiar.